Si alguna vez te has preguntado si GNU Linux o cualquier distribución de Linux es buena para juegos, ¿por qué? Porque las distribuciones de GNU Linux se caracterizan por tener una ligereza, por sacar el jugo a muchos componentes, ya sean nuevos o viejos, a diferencia de Windows, por ejemplo, que es un sistema más, por así decirlo, más mejorado, con mejores características, entre comillas, no lo es tanto como alguna distribución de GNU Linux, porque muchas distribuciones son mejores o le sacan mejor el jugo a muchas computadoras que el mismo Windows. Una respuesta breve sería sí y no. Sí, porque hay programas que pueden emular todos los programas o juegos, por así decirlo, en GNU Linux o cualquiera de estas distribuciones, siendo Ubuntu la más fácil de utilizar y la que podrás encontrar una comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad y los errores en los sistemas de GNU Linux no vienen respaldados por la misma compañía. Sí, podrían resolucionarse, pero los arreglos tú mismo no lo puedes hacer porque hay foros mucho más grandes que, por ejemplo, los foros de Windows, que es el sistema de desktop más utilizado. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, al surgir errores dentro de un sistema que no es con fines de lucro, hay muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que ellos los arreglen. Sí, son más rápidos que Windows de arreglando problemas, pero tienen una comunidad que es mucho mejor. ¿Por qué? Porque de esa comunidad sabe todo cómo funciona GNU Linux o muchas de sus distribuciones. ¿Por qué? Porque pueden acceder al sistema y pueden mejorar cualquier otra cosa o cualquier error que surja en una actualización. Ya saliendo de esto, ¿por qué? La primera es que podemos emular los programas de Windows, todos, gran parte, con un programa que se llama Wine, en muchas de esas distribuciones. Por otro lado, las partes de los drivers. Los drivers, lo que no saben, son el software que se comunica con el hardware para controlar como tarjetas gráficas, el mouse, el teclado, cualquier otra cosa. Eso tiene problemas con GNU Linux. Actualmente es muy difícil, pero los drivers no son muy comunes actualizarlos o descargarlos. ¿Por qué? Porque al ser un sistema que no es tan común, esas compañías como por ejemplo Nvidia no les manda los drivers o los diseña para GNU Linux. ¿Por qué? Por la gran variación de sistemas. Otra cosa es la comunidad de desarrollo. Al ser GNU Linux muchas distribuciones, y hay veces que al ser una distribución de Linux, GNU Linux no funciona como tal, porque puede desarrollar por ejemplo para Ubuntu o para otra compañía, y también al ser sistemas que no son tan usados, que no son con fines de lucro, o sea que no ganan dinero, los programadores no desarrollan porque es una comunidad muy baja, no van a encontrar muchos ingresos por esa parte. Y otra cosa es los errores que se pueden encontrar, porque es un sistema como que dice ajeno a ellos. Y se preguntarán, sí, hay distribuciones de Linux orientadas a juegos, como es Pop! OS y SteamOS, siendo la última Steam una de las compañías más grandes de videojuegos introducida en GNU Linux. Tiene su propio sistema que, por así decirlo, está adaptada a su ecosistema de juegos, pero esta no es muy asequible, por así decirlo, en temas de características. ¿Por qué? Porque te exige 4 GB de RAM. No todas las computadoras actualmente lo tienen, pero se está haciendo muy común. Por otro lado, algo que no es tan común son las tarjetas gráficas. Te exigen una tarjeta gráfica Nvidia 1080 para poder instalar el sistema, para poderle sacar el jugo. Y esto no te garantiza, por así decirlo, la estabilidad, porque es una distribución que está siendo adaptada. Y todas las distribuciones de Linux tienen ese pequeño error con los drivers y también con la adaptación, porque es un sinnúmero. Tú haces un sistema, pero tú no haces un sistema para cada computadora, y aquí cae la incompatibilidad. Algo que pasa con Android, la incompatibilidad del sistema, que también es una distribución de Linux, o sea, usa el kernel de Linux para poder funcionar. Y eso es lo que pasa en Android. Android es una compañía, las compañías más grandes, el sistema más descargado internacionalmente, y tiene ese problema. No es porque está, por así decirlo, desarrollado en GNU Linux o el kernel de Linux, sino por el desarrollo, por la cantidad de dispositivos que este lleva, porque hay miles de procesadores, miles de configuraciones, características, y eso afecta el desarrollo del sistema. Por eso es que Windows
desarrolló su sistema hacia computadoras más actuales para disminuir lo que son esos errores. Pero el punto de desarrollo de las distribuciones de Linux es desarrollar sistemas para todo el ámbito, para gama alta, media. Si llegaste a esta parte del video, espero que te haya gustado y que hayas entendido todo lo que dije. Gracias por ver el video, suscríbanse, denle like y compartan.